Saludamos a esta hora a nuestro primer invitado, el concejal de Bogotá, Manuel Sarmiento, que ya lo tenemos en la línea para hablar acerca de toda la difícil situación social que se vive en Bogotá y el país. Concejal, muy buenos días, bienvenido. Carlos, muy buenos días, un saludo para todo el equipo de Vientos Estéreo, para toda la audiencia, muchas gracias por su invitación. Bueno, concejal, nos complace escucharle y bueno, ¿cómo le parece, cuál es su opinión sobre el enfrentamiento entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Duque sobre el tema de la entrada en operación del sector de manufacturas simultáneamente con el sector de la construcción este próximo lunes? Yo creo que Claudia López tiene la razón. Recordemos que este no es el primer choque entre el presidente Duque y la alcaldesa Claudia López. Cuando arrancó todo este tema de la emergencia y se conocieron los primeros casos en Bogotá y en Colombia, el presidente Duque quería implementar una estrategia que se denomina en el mundo como una estrategia de mitigación, en donde solamente se aislaban ciertas poblaciones como los adultos mayores, los mayores de 70 años y los niños de los colegios públicos y privados. Mientras tanto, Claudia López planteaba que se debería implementar una estrategia de supresión de una cuarentena general, como finalmente Duque tuvo que establecerla después de las iniciativas de varios mandatarios locales de hacer simulacros en sus municipios y departamentos. Duque ha mostrado un afán por abrir el país y por levantar la cuarentena, y lo que está planteando Claudia López creo que tiene toda la rigurosidad y el fundamento técnico, porque lo que dice la alcaldesa es: podría abrirse la manufactura, pero un momento, primero tenemos que analizar en Bogotá cuántas empresas van a abrir, esas empresas cuántos trabajadores tienen, esos trabajadores dónde viven, y en segundo lugar, cómo se van a transportar para evitar aglomeraciones, especialmente en el sistema de transporte masivo. Estamos en medio de una emergencia grave, el virus no es un juego, y por eso es que se requiere este tipo de información previa antes de anunciar que se pueda abrir un sector como la manufactura. En eso yo creo que Duque está equivocado, porque más o menos lo que Duque plantea es: lo que necesitamos es que haya protocolos de bioseguridad dentro de las fábricas, dentro de las empresas, pero esto es insuficiente porque los trabajadores van a salir de esas fábricas, van a transportarse, y por eso se requiere un protocolo más amplio, y hoy no se cuenta con la información para poder abrir este sector. Yo creo que Claudia López se está haciendo responsable, está previniendo los riesgos que hay, mientras que Duque, pues, afanado por abrir la economía, pues comete decisiones irresponsables como esta. Concejal, el riesgo básicamente está en que no hay forma de transportar tantas personas, tantos trabajadores de las dos áreas, tanto de construcción como de manufacturas. Son dos los riesgos, tanto dentro de las empresas como por fuera de las empresas. Dentro de las empresas, lo que tiene que hacer cada empresa, ya sea cada obra de construcción o cada fábrica, en caso de la manufactura, tiene que ir a la alcaldía con un documento y decirle: mire, nosotros vamos a funcionar y este es nuestro protocolo de seguridad y de bioseguridad. Entonces la alcaldía verifica, bueno, tiene tantos metros cuadrados esta fábrica, van a estar tantos trabajadores, eso permite que esté en una distancia superior a 2 metros, van a contar con los elementos de bioprotección, y así también en las obras civiles o en las construcciones de edificios. Pero además el otro riesgo es ya en la movilización de los trabajadores, desde sus viviendas hasta sus sitios de trabajo, y cuando salen de sus sitios de trabajo y se devuelven a sus viviendas. Entonces, para poder hacer buenos protocolos y evitar un enorme riesgo de un contagio masivo, lo que tiene que hacer la administración distrital es verificar con cada empresa tanto sus protocolos internos, que se demora. Claudia López ha explicado que en el caso de la construcción lleva 3 semanas cuadrando los protocolos internos con las firmas de la construcción, pero además también tiene que verificar con cada empresa dónde viven sus trabajadores, para poder hacer un mapa de Bogotá y poder estimar cuánta gente se va a movilizar y cómo se va a movilizar. Esto es un ejercicio previo que se tiene que hacer a la apertura de un sector económico, y eso es lo que Iván Duque dice que no se debe hacer y lo que Claudia dice que sí se debe hacer. Y yo creo que es una discusión sana, buena para el país, y en esta discusión creo que Claudia López tiene la razón. Hay algunos testimonios de expertos en el tema constitucional y en el asunto legal que dicen que el que manda aquí es el presidente. Escuchemos a uno de ellos, Hernando Herrera, experto en ese tema. Según nuestro
nuestra Constitución, por ser Colombia un Estado unitario, hace que se privilegie y prevalezca las determinaciones del presidente de la República. También el constitucionalista Juan Manuel Charri habló sobre ese asunto. Cualquier diferencia que pueda haber entre una autoridad territorial y el gobierno nacional tiene que ser resuelta a favor del gobierno nacional. ¿Eso es cierto, concejal Manuel Sarmiento, que entonces lo que diga el presidente es última palabra? Desde el punto de vista constitucional, sí, el presidente es el que toma las decisiones en materia de orden público y en el marco de un estado de excepción como en el que nos encontramos en este momento. Sin embargo, pues la alcaldesa en este debate lo que le está planteando el presidente es, oiga, revise su decisión en las condiciones que está en Bogotá. Hacer esto de abrir dos sectores al mismo tiempo con más de 700.000 trabajadores en las calles es un acto de extrema irresponsabilidad en medio de las características de propagación del virus que ya se conocen y lo que hemos visto a nivel mundial, el caos en los sistemas de salud, las muertes, las enfermedades, el sufrimiento, etcétera. Y bueno, si eso no lo convence al presidente Iván Duque, pues también Claudia López se queda con algunas cartas en su mano, como por ejemplo, no podrá funcionar el sistema de transporte masivo. Eso sí lo puede hacer perfectamente Claudia López y no es necesario contar con la autorización del presidente Iván Duque. Estamos a esta hora en contacto con el concejal de Bogotá, Manuel Sarmiento, sobre los diferentes temas sociales de la ciudad. Concejal, usted hace algunos días denunciaba con el senador Jorge Robledo acerca de una cantidad de recursos que le entregaron al sector bancario. Estamos hablando de una cifra no despreciable de 500.000 millones de pesos. ¿Cómo así? ¿De dónde el gobierno le entrega toda esa plata a los banqueros? Concejal, ¿cómo es la historia? Carlos, esto es muy grave. Y mire, resulta que el Banco de la República es un banco de la nación, público. Y tienen una plata en sus cuentas. El gobierno nacional decidió liberar esa plata y en lugar de que el Banco de la República le prestara esa plata directamente al gobierno nacional, lo que hizo es que esa plata va a los bancos y los bancos se la prestan al gobierno nacional. Entonces, como es un préstamo y como sucede en cualquier crédito, el gobierno nacional le va a tocar pagar unos intereses a los bancos. Esos intereses calculamos con el senador Robledo que van a ser del orden de 500.000 millones de pesos al año, $500 millones al año. ¿Era necesario hacer esta vuelta a través de los bancos? No. Perfectamente el Banco de la República podía prestarle directamente al gobierno nacional y podía cobrarle unos intereses muy bajos e incluso los intereses que le cobrara el Banco de la República al gobierno nacional, pues va a ser plata que va a ser del Banco de la República y como es un banco público, eso finalmente iría al gobierno nacional, es decir, sería una operación de costo cero. Por el otro lado, lo que hizo Duque fue, de manera innecesaria, hacer esa vuelta a través de los bancos y con esos intereses, pues vamos a pagar 500.000 millones de pesos de intereses al año. 500.000 millones de pesos que son alrededor de 1 millón de mercados. O sea, con 500.000 millones de pesos uno puede alimentar durante un mes de manera gratuita a 1 millón de personas. O puede avanzar en el fortalecimiento del sistema de salud para instalar las camas de unidades de cuidados intensivos que se requieren en el país. O puede avanzar para lograr mejores niveles de protección de bioseguridad a los trabajadores de la salud. O sea, lo que hace Duque prefiere regalarle esos 500.000 millones de pesos a los bancos, ese millón de mercados a los bancos. Y esto es inaudito en medio de la difícil situación que se está viviendo no solamente en Bogotá, sino en la inmensa mayoría de ciudades del país, donde la gente está con hambre, está saliendo a protestar y necesita que el gobierno nacional y los gobiernos municipales, departamentales y distritales tomen medidas para poder atenuar el hambre y la crisis que están viviendo en este momento. Ahí está demostrado cómo Duque está al servicio de los bancos, al servicio de don Luis Carlos Sarmiento Angulo. Pero además, también con Robledo estamos denunciando el Banco de la República y el gobierno nacional le ha dado una plata importante a los bancos. Y esa plata supuestamente es para que los bancos le den préstamos en condiciones favorables a los pequeños y microempresarios. Y estaba oyendo en la introducción de su programa, Carlos, que uno de los temas centrales que van a tratar hoy es que esa plata no está llegando a los microempresarios y que muchos van a tener que cerrar y están despidiendo personas y demás. Pues bien, con el senador Robledo encontramos un grave indicio. Todo parece indicar que esa plata que les han dado para hacer esos préstamos, los bancos la han utilizado para comprar sus propias acciones en las bolsas de valores.
para mantenerlas valorizadas y para que no pierdan tanta plata. Uno ve cómo ha sido el movimiento de las acciones, del valor de las acciones del Banco de Bogotá o de Bancolombia o del Banco de la Vivienda, y se puede dar cuenta que precisamente en las fechas en donde se les da esta liquidez por parte del gobierno nacional hay un repunte en el valor de sus acciones. Entonces alguien me tiene que explicar a mí, ¿cómo así en medio de esta crisis económica donde todas las acciones están cayendo, las de los bancos no? Y precisamente las de los bancos comienzan a repuntar o comienzan a valorizarse en las mismas fechas en las que se les ha hecho esta liquidez. Sí, precisamente ese es un tema importante, concejal, que quisiéramos tocar con usted, porque pues, el gobierno dice que le va a dar a las empresas pues una cantidad de recursos para que puedan financiar sus nóminas, para que puedan pues comprar capital, para que puedan pues sobreaguar esta crisis. Hay testimonios de los mismos representantes de los gremios hablando sobre el tema. Tenemos aquí, por ejemplo, a la representante de ACOPI, que es la de los pequeños y medianos empresarios. Está el presidente de FENALCO, está el representante de los hoteleros. Todos coinciden en lo mismo. Todos los sectores están realmente en una situación muy difícil. Escuchemos, por ejemplo, a Rosemary Quintero, que es la representante de los pequeños y medianos empresarios reunidos en ACOPI. Bueno, y hoy específicamente me sorprendió de que ya hay empresarios que a estas alturas te están diciendo no veo una solución a la mano que fluya apropiadamente, ya tomaré decisiones internas, no voy a estar esperando crédito, no voy a estar esperando flujo de ningún banco y sencillamente van a comenzar a despedir. Este es el representante de los hoteleros, el señor Gustavo Toro. El sector hotelero, que genera 110.000 empleos en todo el país, no tiene para pagar la nómina el 30 de abril. Es decir, hoy estamos en una situación muy difícil, una gran preocupación y angustia de los hoteleros. Y el representante de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Los recursos necesarios para salvar las empresas, el tejido empresarial está en grave peligro, especialmente el de la micro, pequeña y mediana, por la falta de recursos financieros que lleguen verdaderamente a cumplir sus expectativas de necesidad de caja, de nóminas y de pago de arrendamientos principalmente. Y el presidente de la Asociación de Industria de Calzado, Wilson Gamboa. Preferiría que las fábricas a hoy siguieran cerradas hasta tanto no se abra la comercialización de productos total y de manera presencial, que le permitan a los almacenes vender el producto para que desocupen sus bodegas. La representante de Parques y Atracciones. Alrededor de 209 establecimientos que desde hace más de un mes no reciben ningún tipo de ingreso. Y finalmente, ayer habló también el representante de los bancos, el señor de Asobancario, se llama Santiago Castro, y dijo que los bancos no le prestan a negocios que estén quebrados. Bares y discotecas es un sector donde ha dicho que no se va a abrir, por lo menos hasta el próximo año. Es un sector en altísima probabilidad de impago, entonces tiene que ser bajo las máximas garantías. Concejala, hasta los gremios económicos importantes y que son fuertes y que son gobiernistas, como el caso de FENALCO, están reconociendo, están pidiendo a gritos que ni siquiera los créditos anunciados por el gobierno han llegado a ellos. Y el presidente de Asobancario, lo acaba de escuchar, pues dice que ellos no van a prestar a sectores que están ya en bancarrota, porque él cita como ejemplo los bares y las discotecas, pero de ahí para allá usted sume pequeños empresarios, dueños de locales, dueños de negocios como peluquerías, por ejemplo, para citar algunos de ellos. Bueno, ¿qué va a pasar? Los banqueros no quieren soltar la plata, no están participando en la solución del problema, concejal. Sí, Carlos, definitivamente los hechos nos han dado la razón a organizaciones como ACOPI o a personas como el senador Robledo, que desde ya hace 4 semanas o 5 semanas, cuando inició todo este problema, advertimos que para poder proteger el empleo y garantizarles unos ingresos a las empresas y particularmente a las microempresas y a las pequeñas empresas para que mantuvieran el número de sus trabajadores y no tuvieran que cerrar, era necesario que el gobierno nacional subsidiara las nóminas.
O sea, en el mundo, los países, la forma como se atiende la crisis se puede dividir en dos bloques de países. Unos, la mayoría, que han cogido sus presupuestos y han buscado fuentes extraordinarias de financiación como la emisión de moneda y le han regalado plata a las empresas. Le dicen, su nómina mensualmente vale 50 millones de pesos, bueno, yo le doy 40 millones y con eso pague su nómina y no despida a trabajadores. Otros, que son los minoritarios y que no se han salido de la ortodoxia neoliberal, como el gobierno de Iván Duque, lo que han dicho es que cogen una plata del gobierno, se la entregan a los bancos para que los bancos se la presten a los empresarios. Y entonces esto tiene dos líos graves. Una, que los bancos no sueltan la plata así como así. Entonces ellos miren, si me va a pagar, no me va a pagar. Así esos créditos los esté garantizando la nación, se vuelve muy complicado que los bancos la presten, como lo acabamos a oír ahora con el tema de los hoteles y el sector turístico. Pero además, muchos empresarios dicen, yo no me voy a meter en una deuda, porque es que una deuda significa que va a crecer mi nivel de endeudamiento, y dicen, bueno, yo no sé esto qué va a suceder, hay un nivel de incertidumbre grandísimo, entonces yo no me voy a meter en otra deuda y aumentar mi nivel de endeudamiento financiero. Eso es que se requiere cambiar eso. El senador Robledo se ha cansado de decirle a Duque, hay que subsidiar las nóminas de las empresas, empezando por las microempresas. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿de dónde va a sacar la plata, concejal? Bueno, hay que salirse de la ortodoxia neoliberal y buscar fuentes extraordinarias de financiación. Por ejemplo, la emisión de moneda por parte del Banco de la República, o como por ejemplo el uso de las reservas internacionales. Mire, Carlos, si usamos el 20% de las reservas internacionales que tiene hoy el país, los podríamos tener ingresos adicionales por 20 billones de pesos, y con eso se puede financiar un plan de alivio para las empresas. Sí, precisamente sobre ese tema, concejal, le preguntaron al ministro de Industria y Comercio, Juan Manuel Restrepo, que qué opinaba sobre esa propuesta que se han venido impulsando desde diferentes sectores sociales y políticos, que pues no pongan a la gente en estos trámites horrendos de solicitar créditos para que les digan que no, sino que se pueda subsidiar, por ejemplo, la nómina de las pequeñas y medianas empresas que están a punto de quebrarse. Y esta fue su respuesta, concejal. Sí, así si no es. quisiera hacer un subsidio de la nómina, requeriría de por lo menos ese monto. Y ahí habría que hacerse la pregunta si eso es viable o no es viable. Y la verdad se ha dicho, si me preguntan fiscalmente, pues encontraría una inviabilidad respecto a esa decisión. Concejal, sí, es que está aquí pasando la voz del ministro José Manuel Restrepo, dice, palabras menos, que es inviable, ¿no? Dice, no se puede subsidiar la nómina porque eso es muy costoso. Ellos hablan de 22 billones de pesos, 22 billones con B larga. Pues mire, la nómina de las microempresas, para subsidiar la nómina de las microempresas, según ACOPI, costaría 12 billones de pesos, billones con B de billete, como usted lo dice. Esos son unos recursos cuantiosos, pero volvemos entonces a la discusión. Si se necesita de esto porque es la única forma de salvar el empleo y de salvar a las empresas, ¿cómo nos podemos conseguir esa plata? Duque y Carrasquilla pues no se salen de la ortodoxia neoliberal y dicen no tenemos, y resulta que sí tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, acudir al mecanismo de la emisión de moneda por parte del Banco de la República. El Banco de la República coge y saca una plata y se la presta directamente al gobierno nacional. El Banco de la República en este momento está emitiendo moneda, pero está emitiendo moneda a favor del sistema financiero. Pues debería emitir moneda esa a favor del gobierno nacional y de ahí se sacan unos recursos para poder financiar este tipo de medidas. ¿Qué otras medidas se pueden hacer? También lo ha propuesto el senador Jorge Enrique Robledo, utilizar una parte de nuestras reservas internacionales. Nosotros tenemos como reservas internacionales más o menos 53 mil millones de dólares, es muchísimo. Estamos por encima de los estándares que se exigen, incluso de los que exige el Fondo Monetario Internacional. Se puede utilizar una parte de esas reservas, 5 mil millones de dólares, por ejemplo, que es el 10% de las reservas internacionales del país. Eso daría 20 billones de pesos, billones con B de billete, y con eso se puede financiar este tipo de medidas. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Eliminar las exenciones, gabelas y beneficios tributarios de los personajes más poderosos de este país. O sea, aquí tenemos un 1% de banqueros, de transnacionales, que se han enriquecido con el sufrimiento de la inmensa mayoría de los colombianos durante décadas. Bueno, que ahora cojan y de su enorme riqueza, pues pongan una y contribuyan para financiar las medidas que se requieren para poder atender la crisis. Plata sí hay, lo que no hay es voluntad política, y no hay voluntad política porque Carrasquilla y Duque siguen encerrados en un pensamiento ortodoxo neoliberal para no golpear o afectar en las condiciones de pago de la deuda externa que tiene el país con la banca multilateral.
¿Nos podría recordar, concejal, cuánto es lo que tiene el país en solamente reservas internacionales? Son 53.000 millones de dólares, multiplique eso por 4.000, eso da alrededor de 200, casi 200 largos billones de pesos. Si usted usa el 10% de eso, pues son 20 billones de pesos. O sea, no tiene que usarlas ni siquiera todas, el 10%, y usted tendría ingresos adicionales por 20 billones de pesos. O sea, ¿qué plata sí hay? Plata sí hay, no hay voluntad política. Estamos a esta hora conversando con el concejal de Bogotá, Manuel Sarmiento. Nuestro compañero Luis Gabriel Prado tiene preguntas para nuestro invitado. Carlitos, claro que sí, al concejal Manuel Sarmiento, pues un gusto tenerlo en estos tiempos de cuarentena, donde es bueno también escuchar pues la voz de las personas que aún están trabajando y aún están viendo el problema de todas las personas. Una de las cosas que uno ve alrededor y que más preocupa obviamente es esto de la reactivación económica, y la gente no ha pensado, y escuchaba en este caso a los de los diferentes gremios, en que reactivar la economía implica que también se reactive el comercio, sí, porque pues es el brazo fuerte de la economía. Obviamente sensata la voz de la alcaldesa Claudia López frente a lo que propone el presidente Iván Duque, pero la pregunta es, ¿hasta qué momento podemos saber qué se va a hacer? O sea, ¿hasta qué momento las personas van a estar en esa incertidumbre de saber a quién le van a hacer caso y cómo le van a hacer caso? Porque tenemos medios de comunicación bien desinformadores que pues ponen la voz del presidente frente a la de la alcaldesa, o ponen al contrario, ponen a las personas a estar como en la duda de si salgo o no salgo, si me expongo o no me expongo. Entonces, en este caso, ¿ya cuándo podríamos tener una definitiva de cómo se va a solucionar el problema y cómo se pueden evitar, obviamente, que las personas estén confundidas frente al tema de si salen o no salen? Sí, yo creo que es necesario que se informe muy bien a la gente, tanto a los ciudadanos, trabajadores como empresarios, cuáles son las condiciones para ir abriendo poco a poco la ciudad. Y creo que ahí Claudia López ha acertado al explicar que se requieren 3 cosas para comenzar a levantar de a poco la cuarentena. Primero, avanzar en el número de pruebas que se hagan. En este momento apenas estamos alcanzando a hacer alrededor de 2.000 pruebas por millón de habitantes, y esto es muy bajo comparado con otros países. Corea ya están haciendo alrededor de 18.000 pruebas por millón de habitantes, y se requiere un número importante de pruebas para saber cómo se está comportando la pandemia. La segunda condición es que avance la instalación, el aumento en el número de camas de cuidados intensivos. Nosotros en Bogotá, según las proyecciones de la Secretaría de Salud, en este momento deberíamos estar llegando a las 1.000 camas de cuidados intensivos. Vamos en alrededor de 600, o sea, vamos un poco quedados también en ese sentido. Y la tercera condición es lograr que los trabajadores y trabajadoras del sector salud cuenten con las garantías y los elementos de protección personal. Esas son las 3 condiciones para ir a abrir, y eso se tiene que ir evaluando cada semana, para que la gente tenga confianza de si se debe salir o no se debe salir, y para que la discusión sea más informada, se requiere que estos indicadores se hagan públicos. Claudia López los hizo públicos desde la semana pasada, y cualquier persona puede ingresar a una página a hacerle seguimiento a esto. Solo hasta que se cumplan estas condiciones se puede ir saliendo, y yo creo que es necesario que pues Duque deje el afán, y que obviamente la gente estamos sufriendo mucho y la economía está golpeada, pero si esto se actúa de manera irresponsable podemos terminar lamentándolo el doble, como ha sucedido por ejemplo en países como Italia y como España. Concejal Manuel Sarmiento, hace también un par de semanas el gobierno nacional anunció que iban a sacar unas platas que echaron mano de los fondos de pensiones de los municipios y departamentos, que se denomina el fondo de FOMPEC, y otro dinero de fondo de regalías que tienen también los municipios. Esto más o menos daba 14.8 billones según el senador Jorge Robledo. De toda esa plata usted denuncia que ya 782.000 millones se le entregaron a las EPS. ¿Qué se ha hecho con esa plata? ¿Usted sabe, concejal, de ese dinero que le entregaron a las EPS? Pues esa plata, esos 782.000 millones, son supuestamente para que las EPS cubran los servicios que no están contemplados dentro del POS, hoy se llama Plan de Beneficios. Pero bueno, nosotros ya con el senador Robledo enviamos un derecho de petición para que nos dijeran exactamente en qué se han gastado las EPS esa plata,
porque todavía hay muchas quejas. Por ejemplo, los usuarios o los afiliados de las EPS se quejan mucho porque no les están haciendo las pruebas, se demoran mucho en sacar los resultados, y esa plata debería destinarse en ese tipo de servicios que se requieren ahora en esta emergencia que estamos viviendo. Estamos haciéndole seguimiento a esos recursos porque sería muy grave que las EPS aprovechen esos giros para seguir enriqueciéndose a costa de la salud de la gente. Claro, porque ahí hay otro inconveniente. Según la Procuraduría, ya a los hospitales públicos les deben más de 5 billones, 5.4 billones para ser más exacto, y a los hospitales de Bogotá ya la cifra asciende a 1 billón de pesos. Así es. Entonces, bueno, de esa plata que supuestamente destinó el gobierno para atender la pandemia, ¿qué le han girado a los hospitales públicos? No solamente en Bogotá, sino en el país. Bueno, anunciaron la semana pasada, pero no se ha hecho efectivo ese giro, que le iban a girar alrededor de 1 billón de pesos a los hospitales públicos que hay en el país. Pero pues hasta el momento no le han dado esos recursos. Entonces mire usted el contraste una vez más. A las EPS sí son diligentes, hacen rápido los giros, pero cuando se trata de la red pública hospitalaria sí ponen todo tipo de demoras y de trabas para que les puedan llegar esos recursos. Es el tipo de inequidades que hacen que la crisis no se ha atendido de la debida forma y que el sistema de salud no pueda avanzar en su adecuación para poder atender adecuadamente la emergencia y el pico que se nos va a venir del coronavirus. Porque además, concejal, uno lo que ve es que cada día son más las protestas de los hospitales públicos, del personal médico que no tiene ni siquiera las mínimas medidas de seguridad para atender a los pacientes. Sí, señor, así es. La semana pasada estuvieron los trabajadores y trabajadoras del hospital de Kennedy protestando. Todos los días uno ve en redes las quejas. Es inaudito que al personal de la salud los manden a atender esta crisis, a combatir el virus, sin los elementos de protección mínimos, sin los trajes necesarios, las máscaras N95, los guantes, los gorros, bueno, con la implementaria básica para poder hacer esto. Y mientras tanto, mire usted cómo si se siguen engordando los bolsillos tanto de los bancos como de las EPS. Bueno, concejal, pues nos alegra mucho haberlo escuchado y pues escuchar sus reflexiones aquí con los oyentes de Vientos Estéreo. Finalmente, cuéntenos cómo marchan las sesiones en el Consejo, cómo se ha venido avanzando con los debates políticos que pues me imagino que se han interrumpido por toda esta época de cuarentena. Sí, Carlos, pues estamos sesionando de manera virtual, no estamos tramitando proyectos de acuerdo, solamente estamos haciendo debates de control político. Yo creo que se ha hecho un ejercicio interesante porque se han hecho varias sesiones en forma de foros sobre la crisis, sobre los distintos temas, el tema de salud, el tema de la crisis social, el tema económico, la reactivación de la ciudad, sobre la cuarentena, y en esos foros habla la administración que rinde un informe, hablan expertos y después podemos hacer observaciones los concejales. Eso yo creo que ha elevado el nivel de la discusión y nos da más elementos más precisos para poder plantear posiciones a las distintas fuerzas políticas. Y algo hemos hecho sobre debates de control político, pero digamos que las sesiones virtuales son muy limitadas. Es bien difícil sesionar a través de este método, y desde el polo hemos planteado que si llegamos al punto en el plan que durante la discusión del plan de desarrollo que arrancaría a mediados de mayo, continuamos en cuarentena, pues es necesario que esa discusión, si no se aplaza, entonces la podamos hacer de manera presencial, porque virtualmente discutir un plan de desarrollo sí se ve muy complicado. Bueno, concejal, muchas gracias. Estaremos pendientes entonces de lo que suceda con ese tema.